La memoria corta, la memoria mediana y la memoria larga están íntimamente integradas y vinculadas. Aunque nos acordemos de manera inmediata de lo que ocurre en los periodos cortos. Sin embargo, esa memoria no podría funcionar sin la memoria mediana. Y las dos memorias no podrían funcionar sin la memoria larga. Esto es cierto, sin embargo, ocurre. ¿Cuándo ocurre? Cuando se pierden las memorias. Es decir, cuando se pierde la memoria larga, hay un olvido respecto al pasado. Y cuando se pierde la memoria mediana, hay un olvido respecto al pasado inmediato. Entonces, estamos viviendo solamente un presente. Pero ¿cómo se puede vivir el presente si el presente es precisamente el presente pasado y el presente futuro? El presente pasado como remembranza, pero también como huella, o más bien redes de huellas, es decir, esas impresiones de las que hablaba Jacques Derrida, esas hendiduras que tienen que ver con la gramatología, podríamos decir con la inscripción de la experiencia en el cuerpo y por lo tanto en eso que llamamos memoria, que se comporta no solamente como el lugar de los registros, sino también de las interpretaciones, porque la memoria está viva y en la medida que está viva, la memoria interpreta y por lo tanto la memoria, al interpretar constantemente, recupera sus recuerdos y los hace actuar en el presente. En cambio, el futuro aparece como expectativa, como el espacio de las proyecciones posibles. Se puede decir, con cierto tono romántico, el lugar de la realización de las esperanzas. Pero aquí lo que interesa es de que ese futuro no puede darse sino a partir de las condiciones de posibilidad generadas en el pasado y obviamente que se están generando en el presente. El olvido es amnesia y en ese sentido se parece pues a una enfermedad en un dilatado presente que ya dura como medio milenio y tiene que ver precisamente con eso que se ha venido llamando modernidad o civilización moderna, que desde el inicio ha pretendido romper categóricamente con el pasado y por lo tanto iniciar otra historia, es decir, iniciar otra civilización. Pero esas son pretensiones. ¿Cómo se puede dar lugar a una civilización desde cero, sino sobre las ruinas de las anteriores? Esto es importante, puesto que cuando hablamos de civilización estamos hablando del ámbito material de las manifestaciones subjetivas de las sociedades. Y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de la inmanencia de la civilización que se expresa, si se quiere, espiritualmente. Es decir, que expresa su experiencia y sus interpretaciones
en términos de símbolos, de alegorías simbólicas, de armaduras y creaciones simbólicas, y por lo tanto también de redes y entramados de significaciones, de conjunciones, de narraciones y de miradas teóricas que configuran explicaciones posibles. Bueno, pues todo esto nos sirve como contexto macrohistórico y epistemológico para abordar un tema precisamente de los olvidos que se manifiestan de manera destructiva en las prácticas políticas en el presente. De manera concreta, para abordar el tema de manera específica, vamos a hablar del mentado proceso de cambio, que tiene que ver con la historia presente o la historia reciente. Y en ese sentido tiene que ver con lo que ha acaecido en la reciente contemporaneidad en Bolivia. ¿Qué tenemos? Tenemos un proceso de movilizaciones, o más bien un conjunto de procesos de movilizaciones. El acontecimiento de la movilización prolongada, que dura del 2000 al 2005, que se manifiestan cada movilización de una manera propia. Estas movilizaciones ya no implican resistencias, sino ofensivas sociales de envergadura que terminan derribando al régimen neoliberal o de las coaliciones neoliberales. Estas movilizaciones abren el horizonte de visibilidad, de decibilidad y de posibilidades abiertas para la manifestación creativa de la potencia social. De manera concreta, se da lugar como una alternativa en el proceso constituyente, que pretende precisamente constituir una alternativa política en términos institucionales. Esto en su momento apostó por la Asamblea Constituyente. En otras palabras, el poder constituyente, como lo llama Antonio Negri, es decir, esta potencia social, se restringió a una transformación jurídico-política, esperando que esta transformación se plasme en una transformación estructural y en una transformación institucional, es decir, en una realización histórico-política, lo que no ocurrió, puesto que en este caso, para utilizar los conceptos vertidos en un principio, irrumpe el olvido de las estructuras de larga duración y el olvido de las estructuras de mediana duración. Es decir, se pierde la memoria larga y la memoria mediana, y solo se acude a lo que podemos llamar la memoria inmediata, la memoria corta, que solo se basa en las reminiscencias inmediatas de lo que ocurre en ese momento. Todo esto no tiene que ver tampoco con una memoria corta, sino tiene que ver
con la invención de algo que está ocurriendo y por lo tanto se opta por hacer una apología de esta impostura, de esta sustitución del presente por la invención política de la realidad. Pero también todo esto se sostiene sobre la destrucción de la memoria del pasado y la memoria mediana, es decir, se conjugan los dos olvidos como vacíos inmensos para sostener sobre esos vacíos la edificación de una comedia grosera de la política. En un teatro burlesco donde saltan los saltimbanquis. Se sustituye entonces el proceso de cambio por la propaganda desmesurada y la publicidad compulsiva de un proceso que nunca existió, creyendo que esta representación podía muy bien sustituir a lo que faltaba, al proceso de cambio. Se cambiaron los nombres de los viejos artefactos del antiguo Estado-nación, que no era otra cosa que la herencia del Estado colonial, creyendo que los nombres por arte de magia podían cambiar estas estructuras estatales pervivientes. Pero obviamente esto no ocurrió y no podía ocurrir porque nada ocurre por arte de magia. Se dio lugar a una usurpación de las victorias del pueblo boliviano, de los actos heroicos de la movilización prolongada por parte de un partido que se autonombró representante del pueblo y más aún representante de los movimientos sociales y se autoungió como gobierno de los movimientos sociales. Esta usurpación derivó en un círculo vicioso del poder singular, hecho o dado a las condiciones de la formación social boliviana y de la historia dramática de la insurrección en Bolivia, que deriva precisamente en la impostura. Unos pelean y otros gobiernan. Unos luchan y otros se hacen del gobierno. A diferencia de las revoluciones socialistas en la Europa oriental, no transforman el Estado, que claro, los socialistas de la nomenclatura transformaron el Estado restaurándolo. En Bolivia no se dio ni siquiera una transformación de esta índole del Estado, sino se mantuvo toda la estructura, todos los artefactos, todos los engranajes del Estado-nación, al que le cambiaron solamente el nombre, y ni siquiera como establece la Constitución, que establece un Estado plurinacional, comunitario y autonómico, teniendo tres ejes jurídico-políticos que tienen que combinarse. En este caso solo se le llama Estado Plurinacional de Bolivia, sin entender que la condición plurinacional exige necesariamente un Congreso de Naciones y por lo tanto implica un Estado confederado de naciones. Sin embargo, esta exigencia importó muy poco a los que gobernaban y a los que fungían de representantes del pueblo en el Congreso como mayoría.
satisfechos de sí mismos, se vanagloriaron de ser o de ungirse o de disfrazarse como gobierno de los movimientos sociales y representantes de los movimientos sociales sin serlo, porque las organizaciones sociales fueron cooptadas por este partido que implementó después del entusiasmo del primer quinquenio una forma de gubernamentalidad clientelar, corroyendo el mapa institucional y las instituciones, desatando corrupciones galopantes e incidiendo de esta manera en las organizaciones sociales que fueron vaciadas de sus contenidos, es decir, fueron desmembradas para dar lugar a organizaciones sociales apócrifas en un escenario donde desaparecen realmente los movimientos sociales propiamente dichos. Bueno, todo esto ya lo conocemos, ya lo hemos expuesto y hemos escrito sobre esto en evaluaciones críticas del proceso de cambio y también en autocríticas que hemos venido desarrollando a partir de la memoria social y de la experiencia social. ¿A dónde apuntamos? Apuntamos a la reciente y actual discusión en pleno marasmo, en plena decadencia política desbordada, cuando el partido de gobierno se divide después de su retorno a partir de superar lo que llamaremos un periodo corto de la mal llamada transición, que no fue otra cosa que una usurpación más corta, más mediocre que la anterior, de parte de una parte de la casta política que corresponde a los sectores conservadores que ya gobernaron antes de la irrupción del neopopulismo. Resulta que en esta crisis y en esta implosión del neopopulismo, una implosión que ya se dio de manera manifiesta el 2019 en plena crisis política, aunque la implosión se venía tejiendo desde el 2010, desde la crisis del gasolinazo, y se patentizó elocuentemente con el conflicto del Tignis, cuando el gobierno se desenmascara mostrándose como un gobierno antiindígena. También se da lugar con el conflicto del Código Penal, donde por tercera vez el gobierno neopopulista vuelve a perder ante las nuevas movilizaciones sociales, aunque menos ambiciosa y con menos pretensiones que las movilizaciones sociales del periodo de la movilización prolongada 2005. En otras palabras, lo que ocurrió en los 21 días del 2019 no era otra cosa que parte de todas estas movilizaciones, de toda esta emergencia contra el poder, contra el gobierno, contra un Estado neopopulista de forma de gubernamentalidad clientelar. De ninguna manera lo que los medios de comunicación y la discusión entre neopopulistas y neoliberales se ha dado solo debatiendo los 21 días, acusándose mutuamente. Unos acusaban a otros como golpistas y los otros acusaban
a los que gobernaron en aquel entonces como perpetradores del fraude electoral. Esta es la medida del alcance de toda la casta política, tanto neoliberal como neopopulista. Solo tienen memoria corta, si es que a esto podemos llamarle memoria. Solo manotean en un lodo presente de una coyuntura en crisis múltiple. Un balance sucinto de lo acaecido durante 18 años nos lleva a lo siguiente. Se ha perdido el momento, se ha despilfarrado el momento de posibilidades de cambio, de transformaciones institucionales y estructurales, y se ha dado lugar en vez de esto a un bochornoso manejo del Estado y a una corrupción institucional de envergadura, y se han desatado escandalosas corrupciones galopantes. Lo más importante, se han desnacionalizado los hidrocarburos con los contratos de operaciones después que se intentó nacionalizarlos con el decreto ley Héroes del Chaco. Esto quizás fue lo más grave, que se puso en evidencia justamente con la movilización contra el gasolinazo, cuando una movilización de la ciudad del Alto bajó, quemó la fotografía de Evo Morales Ayma y de Álvaro García Linera y dijo que aquí no se nacionalizó nada. La sabiduría popular descubrió el engaño. Sin embargo, como hemos dicho antes, esta delincuencia política y este crimen constitucional y crimen contra la nación, los recursos de la nación y las conquistas del pueblo boliviano que se plasman en la constitución política del Estado, trataron de ser encubiertas y sustituidas por una convulsiva propaganda y publicidad que repetía mecánicamente y con cinismo que hubo nacionalización y se basaban en el logro político de la nacionalización cuando ésta nunca se dio. Se puede decir que manejaron en 10 años, sin considerar los 18, 200,000 millones de dólares que desaparecieron. La deuda externa remontó hasta los 20,000 millones de dólares y la deuda interna remontó hasta los 20,000 millones de dólares. Se gastaron las reservas internacionales que más o menos llegan a los 18,000 millones de dólares. Ante semejante manejo escandaloso, inescrupuloso, irresponsable y delincuencial, lo único que hacen ahora los que se han dividido es acusarse mutuamente como traidores sin recordar estos hechos amargos, estas situaciones y sucesos de descalabro. Solo hablan de lo que les conviene, ungiéndose de nuevo de manera cada vez más apócrifa y grotesca como gobierno del pueblo y de los movimientos sociales, o como representantes de los movimientos sociales, uno y otro reclamándose más auténtico. La única autenticidad aquí es la de la decadencia espasmosa y calamitosa que ha llegado a extremos y ha llevado a fondo
inclusive más a fondo a la crisis múltiple, abarcando también a la crisis económica. Pero ante esto no se inmutan los contrincantes del mismo partido, pero tampoco los partidos conservadores, puesto que siguen la discusión como sombras, esperando que alguien caiga para ver a quién se oponen o con quién se alían, porque por sí mismos no tienen fuerza política electoral como para pugnar el gobierno en elecciones nacionales. Es decir, en toda la gama política, de izquierda a derecha, por decirlo de ese modo acostumbrado, la crisis campea. La decadencia es desoladora. En estas condiciones no hay horizontes. No hay horizontes visibles, no hay horizonte político. El pueblo está más solo que nunca y más vulnerable que nunca. El país está en peligro. Sin embargo, todos, incluyendo los medios de comunicación, siguen este teatro burlesco como si fuera importante. En consecuencia, el pueblo también es cómplice en la medida que no actúa, en la medida que no pone fin a todo este teatro burlesco, que en la práctica es altamente demoledor del futuro, del porvenir, de los recursos, de las capacidades y facultades sociales. Los tejidos sociales han sido destruidos por esta forma de gubernamentalidad clientelar que ha corrompido a todas las dirigencias y ha vaciado de contenido, obstaculizando toda forma de organización social de alcance. Dejaron deshilachado el tejido social. Ahora es muy difícil volverlo a tejer. Se requiere de autocríticas colectivas, de pedagogías políticas colectivas, de recuperaciones de las memorias, de la memoria larga y la memoria mediana, para así dar lugar a la dinámica de la memoria corta y no a una imitación de la memoria corta, que es precisamente la apología del olvido que hemos mencionado antes. El bochorno de prácticas sin alcance, provisionales, adulteradas, procaces, la emisión de discursos fragmentarios, balbuceos políticos, el carnaval de la mediocridad. Sin embargo, como hay resonancia en los medios de comunicación, se inflaman sus pequeños egos sin justificación alguna, que son hombres que no destacan, hombres sin atributos, salvo el haber pagado para estar en esos puestos, por haber participado en elecciones de diputados y senadores, de haber ejercido como ministros sin ninguna competencia, es decir, el jolgorio de las miserias humanas, que se destacan por la exacerbada puerilidad. Por eso, las diatribas, que obviamente no llegan a debate, son tan pobres, tan elementales y tan miserables, que solo presentan cuadros patéticos muy tristes. Pero este es el pan de cada día transmitido por los medios de comunicación, que no tienen ningún criterio para emitir noticias y para informar o para aclarar, mucho menos para analizar.
lo que hacen es repetir lo mismo, y en la redundancia todo aparece más mediocre, más pobre, más pueril. En pocas palabras podemos decir, se trata del desborde por todas las formas, tipos y perfiles de la decadencia. De parte de la oposición tampoco hay mucho, más de lo mismo. La complementariedad gris y opaca desde la oposición de la forma de gubernamentalidad clientelar. Obviamente hay excepciones, pero son excepciones que confirman la regla. 3 mujeres defensoras del medio ambiente que destacan, pero 3 mujeres no hacen una oposición, lastimosamente. En consecuencia, no hay perspectivas. En esta situación tan lamentable, tan insostenible, se requiere de catarsis, de autocríticas, de remociones profundas, de convocatorias a la potencia social, por ahora callada e inhibida por el mapa institucional y por las prácticas y el ejercicio de la mediocridad desenvuelta y de las miserias humanas desbordadas. Tal como están las cosas, no hay salida. Hay que sacar fuerzas desde muy del fondo. Se tiene que recurrir al imaginario y a la imaginación radicales, como lo decía Cornelius Castoriadis, es decir, crear de la nada. Si se revisa la historia política de Bolivia, vamos a notar que en realidad estamos repitiendo la misma trama con distintos personajes y quizás hasta con distintos guiones, pero es la misma trama, la misma condena, el mismo drama de la inconclusión, del inacabamiento, de las imposturas. En las composiciones sociales y políticas se ha impuesto esa participación, esa proporción de estratos sociales oportunistas, buenos para suplantar y para la demagogia, empero muy vinculados a objetivos primarios, ególatras, egoístas, que solamente tienen el objeto del enriquecimiento. De esta manera se ha ido plasmando la tragedia boliviana, la pérdida de más de la mitad de sus territorios, sin mayor escándalo de las clases dirigentes y de los gobernantes, que han entregado territorios por ferrocarriles. Pero también el pueblo no se ha escandalizado ni ha opuesto gran cosa a lo que se hacía. Ha aceptado las derrotas como si nada. Volvemos a repetir, el pueblo también es cómplice de este drama, de esta tragedia, de estas derrotas. Y se ha acostumbrado a las derrotas y por lo tanto ha aceptado una psicología de la frustración. Todos los tonos políticos, todos los perfiles políticos y todas las particularidades variopintas de las clases dominantes han pecado de lo mismo, o solo que lo han hecho con sus propias singularidades. Si los liberales entregaron el Pacífico y el Atacama por un ferrocarril para salvaguardar sus intereses mineros y poder exportar la plata a partir de los puertos de Atacama y del Pacífico que fueron bolivianos, los neopopulistas, con Evo Morales Ayma a la cabeza, arrastraron al país a la tercera derrota de la Guerra del Pacífico en La Haya, con una lamentable participación
en la defensa de los intereses del país, incluyendo la forma con la que se empezó, que solo pedía que Chile reconsidere hablar sobre el diferendo, cuando siempre se lo había hecho desde las rupturas de las relaciones después de la desviación del río Lauca. En esta condena de repetir lo mismo, de repetir el entreguismo, el desinterés y la desidia, además el desamor por el territorio, todos se parecen. Liberales, nacionalistas, neoliberales y neopopulistas. Pretender que se puede encontrar algo en las próximas elecciones es una equivocación del tamaño de la ceguez, del olvido del que hemos hablado. Es otra inclinación a lo mismo, a perder, a repetir las derrotas, a construir derrotas, cuando el país está en mayor peligro, dada la situación geopolítica, por así decirlo, continental, dado la reconfiguración de los perfiles políticos en el continente, dada la agresión a la que se está ingresando por parte de gobiernos belicosos, en un contexto mundial donde la hiperburguesía del orden mundial de las dominaciones, la hiperburguesía de la energía fósil, articulada y en concurrencia con otras burguesías que quieren tener el control de la energía limpia o las energías limpias, se enfrascan en una disputa por la jerarquía del orden mundial de las dominaciones. Por eso, ante la emergencia de los BRICS, ante ya la emergencia de la primera potencia económica que es la República Popular de China, ante su propuesta de Pax China, obviamente en el contexto del sistema mundo capitalista, de la nueva ruta de la seda en los Estados Unidos de Norteamérica y las potencias europeas de la OTAN pretenden invertir lo que está ocurriendo a nivel del desplazamiento de el desarrollo del ciclo largo del capitalismo, todavía vigente, que anuncia un cambio de ciclo y de hegemonía capitalista, y encuentran como alternativa y buscar desesperadamente la inversión de la situación por medio de la guerra. Apuestan por la guerra contra la Pax China. Bueno, en este contexto, Bolivia no se propone horizontes ni estrategias de ninguna clase por ningún lado, ni por el lado neopopulista en plena implosión, ni por el lado, obviamente, de la llamada oposición que corresponde a los sectores conservadores que nunca han entendido al país y que de alguna manera siempre se han sentido ajenos. Ciertamente esto no puede generalizarse, pues no se puede poner a todos en la misma bolsa y de la misma manera. Sin embargo, en este caso también las excepciones confirman la regla. No hay horizontes. Nadie ofrece nada al pueblo para el porvenir. Solo repetir el ciclo vicioso del poder. Esto obviamente no es aceptable como futuro. Hay que parar la locomotora desbocada. Hay que impedir el desmoronamiento completo. Hay que salvar el país
para las futuras generaciones. Entregarles un país habitable y con porvenir. La convocatoria es por la sublevación general y la movilización generalizada en contra de esta historia y de esta triste realidad. Una convocatoria a desandar el camino y comenzar prácticamente de nuevo, sin desechar lo que corresponde a los aprendizajes, corresponde a las herencias bondadosas y positivas, sin renunciar a lo que nos aporta la ciencia y la tecnología, sus revoluciones consecutivas, sin renunciar a la crítica que se dio antes, pero a la que no se le hizo caso, ni con la que se fue consecuente, ni se sacaron conclusiones, ni se aplicaron estas conclusiones precisamente para enmendar los errores y reconducir los caminos. Hay que lograr una correlación de fuerzas que permita la recomposición de la estructura y el perfil social de tal manera que sean los mejores hombres y mujeres los que impongan el perfil más adecuado a la composición social. Hay que lograr un conglomerado de voluntades singulares con perspectiva de cambio y transformación. Sobre todo, hay que lograr consensos y transiciones consensuadas entre todos. Más que nombrar esto como un contrato social o un pacto social al estilo de una constitución, hay que hablar fundamentalmente de complementariedades constructivas que se refuerzan a sí mismas y que establecen una correlación de fuerzas y una conciencia social que sea capaz de llevarnos a la reinserción de las sociedades aloicos, a los nichos ecológicos, a los ecosistemas y a los ciclos vitales.